Con mi carnet de identidad, mi pasaporte y mi certificado de profesor de español, te voy a explicar la diferencia entre ser y estar, esos dos verbos que tantos problemas dan a muchos estudiantes de español. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Para saber la diferencia entre ser y estar, hay muchos vídeos, muchas webs y también muchos libros de gramática que nos explican muy bien cómo diferenciar estos dos verbos. Pero en muchas lenguas, el verbo ser y el verbo estar solo tienen una forma. Lo más conocido es el verbo to be en inglés. Claro, ¿cómo comprender para muchos estudiantes que solo tenéis un verbo estos dos verbos diferentes? Para esto, lo más importante yo creo que no es memorizar todos los usos del verbo ser o del verbo estar. Lo más importante es comprender qué significa cada uno de ellos, comprender qué hacemos con ser y qué hacemos con estar. En un carnet de identidad o en un pasaporte tenemos los datos de una persona. También en un certificado o en un diploma podemos saber la profesión de esa persona. Muchos de los datos que vemos en estos documentos los podemos expresar con el verbo ser. Pero, ¿por qué? En estos documentos vemos mi descripción objetiva. O sea, usamos el verbo ser para una descripción objetiva de una cosa o de una persona. Esto también se usa para expresar las características más profundas de una persona o de una cosa. Con todo esto podemos decir varias cosas. Mi nombre, soy Sergi Martín. Mi nacionalidad, soy español. Mi profesión, soy profesor de español. También que soy el hijo de Paco y de Pepa. Es una definición de mi persona. Con mi foto podemos decir que soy moreno, no soy excesivamente gordo, soy alto o soy bajo. Bueno, con una foto casi no lo podemos saber. Pero todo esto son descripciones de mi persona. Es algo objetivo. Es así. Todo esto son unas características que me definen como persona. Es mi definición, mi descripción. Pero con el verbo estar hacemos otra cosa diferente. Cuando queremos hacer una descripción de una persona o de una cosa, pero no queremos expresar esa objetividad, entonces podemos usar el verbo estar. Porque lo que estamos diciendo es un estado. Yo ahora puedo estar contento o puedo estar triste, puedo estar muy bien o puedo estar muy mal. Por eso, algunos adjetivos que tienen un significado objetivo los usamos siempre con ser. En cambio, otros adjetivos que significan más un estado los usamos con estar. Aquí tienes algunos ejemplos de ser y algunos ejemplos de estar. Algo muy importante es que cuando describimos a una persona o una cosa con adjetivos, la elección entre ser o estar depende muchas veces de si queremos presentar algo como objetivo o permanente o algo como un estado más bien temporal. Pero claro, yo también puedo decir que la Sagrada Familia está en Barcelona. ¿Esto es temporal? No, la Sagrada Familia hace mucho tiempo que está en Barcelona y probablemente va a estar mucho tiempo más. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos localizando la Sagrada Familia. Cuando hablamos de una localización, usamos el verbo estar. Tenemos una pequeña excepción. Cuando hablamos de un evento, podemos decir que el concierto es en la plaza del centro. Otro ejemplo que a veces nos puede confundir es la profesión. Cuando yo digo que yo soy profesor es porque tengo un certificado que dice que soy profesor. Pero si quiero expresar que ahora mismo trabajo en algo temporal, puedo decir, el fin de semana estoy de camarero en el restaurante de la esquina. Claro, es diferente, soy profesor de español, pero temporalmente estoy de camarero en este restaurante.
Vamos a ver un ejemplo de cómo expresamos algo como objetivo o algo como más temporal. Antonio Banderas es guapo. Esto es algo objetivo, por lo menos para mí o para muchas más personas. Pero vamos a imaginar que Antonio Banderas hace un papel en una película donde su estética no es la más bonita del mundo. Entonces podemos decir que en esta película Antonio Banderas no está guapo. Claro, esto es algo que hemos transformado de una forma artificial. No es su característica objetiva, es un estado temporal. Y ahora vamos con 4 palabras que dan muchos problemas para elegirlas, con ser o con estar. Estas palabras son bueno, bien, malo o mal. ¿Cuándo las usamos con ser, con estar y qué significan en cada uno de estos usos? Para comprender estas 4 palabras con estos 2 verbos necesitamos separar si estamos hablando de personas o de cosas. Ser bueno, cuando hablamos de una persona, es una persona bondadosa. Por ejemplo, Gandhi es muy bueno. Pero cuando estamos hablando de una cosa, estamos diciendo que algo es de muy buena calidad. Los coches Mercedes son muy buenos. Ser bien no existe. Ser malo, cuando hablamos de una persona, es lo contrario de ser bueno. Hitler es muy malo. Pero cuando estamos hablando de una cosa, decimos que su calidad es muy mala. Las hamburguesas de McDonald's son muy malas. Podemos decir que no son buenas para la salud. Ser mal no existe. Estar bueno, cuando hablamos de una persona, nos referimos a alguien que es muy atractivo o a alguien que está sano. En cambio, cuando hablamos de una cosa, estar bueno significa tener buen sabor. Yo puedo decir que las hamburguesas de McDonald's están buenas. Normal, tienen mucha química y muchos aditivos para que el sabor sea bueno. Estar bien, cuando hablamos de personas, significa estar sano o estar animado. Pero cuando hablamos de cosas, significa que algo es correcto. Lo podemos usar, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio para aprender español. Si lo hacemos bien, el ejercicio está bien. Estar malo con una persona es el contrario de estar sano. Significa estar enfermo. Pero cuando hablamos de una cosa, significa que algo tiene mal sabor o está podrido. Si el pescado está mucho tiempo fuera de la nevera, podemos decir que está malo. Estar mal con una persona significa no estar sano, o sea, estar enfermo o estar desanimado. Por último, estar mal con alguna cosa lo usamos cuando algo es incorrecto. Aquí tienes una lista de adjetivos que podemos usar con ser o con estar, pero con algunos cambia el significado de ese adjetivo. Con otros el significado no cambia, solo cambia algún pequeño matiz. Y con otros este significado prácticamente es igual. Un uso exclusivo de estar es cuando hablamos de la localización de algo. ¿Dónde está? Pero claro, esto nos lleva a diferenciar entre 2 posibles situaciones. Cuando localizamos algo que tanto el hablante como el oyente sabemos, usamos estar. Pero cuando yo localizo algo que solamente yo conozco, pero no conoce el oyente, ya no usamos estar. Usamos el verbo haber. Aquí tienes un link con mi vídeo para ver una diferencia muy fácil y básica de los verbos ser, estar y haber. Ahora seguro que ya comprendes mucho mejor la diferencia entre los verbos ser y estar. Recuerda que lo más importante es tu voluntad. Si quieres expresar algo como objetivo o solamente como un estado. También puedes hacer comentarios más abajo para practicar estos verbos o por si tienes alguna duda. Y no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este vídeo porque todo eso me ayuda a hacer más vídeos para aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!